representantes de la música hip hop del Alto le cantan a la coca, a la Pachamama, al pueblo. A continuación les presentamos a Nación Rap. Esta canción va dedicada para la hoja sagrada milenaria, Inalmama. Esto es Nación Rap. ¡Vamos! Me llamo David, me dicen Crazy Bon. Bueno, yo soy integrante de la familia Nación Rap y bueno, somos un grupo que nos destacamos por las temáticas que empleamos en nuestros temas, la diversidad de la que hablamos, del Estado plurinacional, hablamos de todas las temáticas posibles que se tratan en el mundo. La vivencia de las personas que viven en el campo, de las personas que viven en la ciudad, de las personas que han sido discriminadas, de las personas que viven en un contexto diferente a otro, digamos. O sea, es una variedad de contextos que empleamos. Nación Rap. Bueno, nosotros arrancamos a grabar nuestros temas en 2007 y luego ya empezamos a producirlas, a grabarlos poco a poco, así, y arrancamos en 2011 con nuestros videos musicales. El primer video que salió era Zaparumau, que significa cada noche, y fue dedicado a mi hermano, que ha fallecido hace 5 años atrás. Ahí le dedicamos, porque decíamos, le dedicaremos un tema, y qué mejor hacerlo en rap, que es libre, que es un género donde puedes expresar lo que sientes sin tener ninguna restricción, ya sea, no necesitas ir a un conservatorio, no necesitas estudiar muchas partituras, sino es libre, y qué mejor expresarlo con eso. Vamos a mostrar la historia milenaria de la hoja boliviana. Nosotros tratamos de suscitar un sentimiento con nuestro arte. Un sentimiento ya sea de rebeldía, ya sea de compasión, ya sea de ternura, de amor, o sea, es suscitar ese sentimiento y bueno, tratar de que ellos también sepan de que el rap o el hip hop no es solo delincuencia, no es decir, digamos, ves a un rapero decir, no, vos eres maleante o vos eres un, no sé, un ratero, un ladrón, así, no, o sea, mostrarle la otra cara, mostrar a las personas que somos también personas como ellos, que si no teníamos, digamos, un contexto como ellos, pero hemos sabido superarlo. Vamos a presentar nuestro nuevo disco que se llama Jutir Sapimpi, que significa en castellano Raíces del Futuro, que lo vamos a presentar acá en este ambiente, en el Museo Nacional de Folclore, en el MUSEF, para mostrar también cómo es que hemos trabajado en este disco. Hemos trabajado con músicos ahora ya con un poco más de trayectoria, como una de las mejores violinistas, que es la Chio, que viene de un grupo, después ya una de las mejores charanguistas, Claudia Campos también, y bueno, a voces también de Paraguay, de Ecuador, así. Y hemos mostrado una variedad estamos mostrando en el disco una variedad de temáticas. Pueblo, llénate de este fuego, que no borre el tiempo. Bueno, el nuevo material que estamos lanzando la Nación Rap es un compilado de 14 temas, 13 temas y un interludio, ¿no? En el cual estamos tocando diferentes temáticas, tanto sociales como temáticas personales, ¿no? Es por eso la molestia al contenido de la canción, la verdadera revolución. Primeramente buscamos una temática, digamos, que consideramos importante en el momento, ¿no? Es problemáticas que estén, digamos, qué sé yo, estén muy fuertes en su momento, como puede ser la violencia, ¿no? Y, qué sé yo, la discriminación, la inmigración y todo este tipo de temáticas, para lo cual también aportamos un poco de lo que es la experiencia propia que tenemos. Muchas veces algunos de nosotros hemos tenido que pasar por muchas de estas cosas, de las cuales relatamos en nuestros textos, ¿no? Gracias por el voto que dices que mereces, yo que no tengo ni creces, te pedí ayuda 1000 veces, pero me ignoraste más de 1.000.000 de veces. Desde un inicio hemos empezado viendo, escuchando incluso material extranjero, ¿no? Pero poco a poco hemos ido ya escuchando más lo que es el material que está hecho en nuestro idioma, el material que incluso está hecho cercano al contexto que tenemos y pues bueno, en lo personal puedo decir que uno de mis grandes referentes no siempre es
viene de la música hip hop, ¿no? Es de música incluso autóctona, folclórica, se podría decir, ¿no? Pero sí tengo como que muchos referentes, la verdad, que personas que admiro bastante y trato de seguir siempre, ¿no?, con ese ejemplo. El nuevo disco trae mucha diversidad en lo que es temáticas, ¿no? Fuera de eso, eso como disco, ¿no?, como tal, pero el día de la presentación, bueno, los invitamos, aprovecho la oportunidad. Estamos ofreciendo un show que va a ser, creo, un show único del cual nosotros hemos hecho, ¿no? O sea, único en el sentido de que tendremos invitados especiales, músicos profesionales también de diferentes ramas, no exclusivamente del movimiento hip hop, sino músicos autóctonos y músicos un poco más de conservatorio también. Así que quedan todos invitados, la entrada es totalmente libre, vamos a tener discos de recuerdo, también pósters, nuestro primer material igual, camisetas y algunas manillas también, ¿no?, para que la gente lleve de recuerdo y nos recuerde, aunque un poco en sus corazones, ¿no? Fuego, que no borre el tiempo, tu amor, tu dolor se queda en mi memoria, grabado en la historia. Pueblo, llénate de este fuego, que no borre el tiempo, tu amor, tu dolor se queda en mi memoria, grabado en la historia. A continuación estaremos visitando los espacios del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Bueno, el actual Museo Nacional de Etnografía y Folclore se encuentra en el denominado Palacio de los Marqueses de Villaverde, que fue construido en el año 1730, en 3 patios fundamentalmente, ¿no? Un patio de recepción para las visitas protocolares de la época, un segundo patio que servía fundamentalmente para una especie de tambo, donde llegaban los productos que venían ya sea de la región altiplánica o ya sea de la región de los Yungas, y un tercer patio donde dormían los animales que traían todos estos productos. El patio principal cuenta con un escudo nobiliario de la familia Villaverde que dice: esta espada quebrará, mas mi fe no faltará. Además tiene las escalinatas y los arcos en el estilo conocido como barroco mestizo, donde se pueden encontrar, por ejemplo, figuras de aves, patos del lago, algunas frutas de la región chaqueña de nuestro país, lo que en la época colonial se utilizaba para la producción de vino, las vides, y otros elementos más que acompañan. Además, lograron rescatar algunas edificaciones, como por ejemplo la entrada a este espacio que ya es súper moderno. Hay un arco donde se representan a pumas, ¿no? En el año 1930 se logra determinar que este espacio, principalmente la parte antigua, pase a ser monumento nacional. En el año 1948 se manda un proyecto de adquisición de este espacio para el Ministerio de Educación y Cultura, donde el Banco Central presta dinero al Ministerio de Educación para que se logre comprar la parte de entrada del museo como tal. Y ya para el año 1998 se logra consolidar la compra de esta casa, que ya en el año 1985 se había propuesto la expropiación, pero lamentablemente, porque solo tenía el documento, el decreto supremo, el nombre de una persona y eran 2 dueños, no se pudo expropiar esta parte. Esto se logró el año 1998 y a partir del año 98 se logra consolidar esta parte nueva que se termina el año 2005. Bueno, nosotros nos concentramos mucho con el conocimiento de saberes y tecnologías de pueblos y naciones originarias. Concebimos que estos conocimientos son parte del quehacer cultural y estos conocimientos tienen el mismo nivel que los conocimientos que vienen de Europa o Estados Unidos, y hemos aprendido mucho en este sentido porque rescatamos tecnologías de tejido, por ejemplo, tecnología de cerámica, que son bastante válidas y valiosas porque hay un conocimiento de generaciones y generaciones que transunta inclusive los cientos o miles de años. En este sentido, lo que hemos hecho es plasmar las colecciones que tenemos en el museo
en este tipo de significación. Por eso nos ocupamos mucho de lo que es la materia prima de una pieza, la forma de elaborar esta pieza, la vida social de la pieza y la comercialización de la pieza. Y bajo esta directriz hemos tratado de planificar varias de las exposiciones que tenemos, ¿no? Fundamentalmente en los 3 últimos años que estamos realizando esta labor. En el pasado hemos hecho, digamos, exposiciones puntuales vinculadas con temáticas como máscaras, como tejidos u otro tipo de elementos que nos han dado bastante acceso a la población. Bueno, el museo tiene aproximadamente 150 actividades por año. Congregamos aproximadamente a 80.000 personas que vienen al museo. Tenemos una serie de ofertas que presentamos a la gente. Tenemos 11 salas de exposición aproximadamente, entre temporales y permanentes. Tenemos al servicio de la sociedad de la biblioteca con aproximadamente 60.000 libros y revistas, la mayoría accesibles en referencia en el tema de la página web, ¿no? Así, las bodegas donde están los bienes culturales y los bienes documentales tienen una temperatura de aproximadamente 18 a 16 grados centígrados en todo el año. Tenemos un control de humedad del 50%. Fundamentalmente está relacionado con el material orgánico que tenemos, y obviamente hay otros materiales también que necesitan diferente tipo de temperatura, pero mantenemos ese control de humedad. Además tenemos un control de plagas, porque no podemos darnos el lujo de tener ningún tipo de plaga, polillas, ratones u otro tipo de insectos. Los espacios son bastante limpios, y por otro lado tenemos control de incendios, ¿no? Que eso es fundamental, o sea, no nos podemos dar el lujo de perder este tipo de material. Todo este material, o en general la mayoría de este material, está digitalizado, y tenemos un servidor bastante poderoso que alberga toda esta información, y estamos en la consecución de buscar una especie de nube, un respaldo que garantice toda esta información a nivel nacional. Causa y Sumas Camaña es un antiguo paradigma heredado de nuestros ancestros. Conozcamos un poco más por medio de las palabras de Fernando Guanacuni. Este libro recopila toda la experiencia ancestral de los pueblos indígenas originarios del continente. Durante 4 años hemos ido recorriendo desde el norte hasta la Patagonia, entrelazando un poco los saberes ancestrales. Estamos hablando de la nación de Ené, Hidatsa, Apache, Navajo, y Maya, Cuna, Emberá, y así varios, Quechua, Guaraní, Eseja, Mojeño, estaría hablando de la Amazonía, los mapuches hasta la Patagonia. Entonces recoge una cosmovisión, una forma de ver el mundo, porque la forma en la que estamos sumidos ahora en la modernidad, que es el vivir mejor, que implica la acumulación material, el consumismo extremo, ha devastado la humanidad actual, ha devastado. No solamente es una crisis económica o una crisis de políticas de Estado, es una crisis de vida que está viviendo Occidente. Emerge una nueva propuesta basada en los ancestros de vivir bien. Y vivir bien es saber vivir y saber convivir, ¿no? Y hay 2 dimensiones. El saber vivir significa recuperar tu armonía interna, esa armonía interna que para nosotros está ligada a la identidad. Si nosotros no nos aceptamos lo que somos, entonces difícilmente, dice el abuelo, vamos a poder emerger con todas las fuerzas y las capacidades que la vida nos ha dado. Si nosotros nos negamos el ser aymara, el ser quechua, el ser guaraní, entonces difícilmente vamos a poder emerger con la plenitud que nosotros necesitamos. Y después de eso, que es cuando recuperamos la armonía interna, empezamos a convivir. Convivimos con la pareja, convivimos con los hijos, con la familia, con la comunidad, con la madre tierra, con el padre cosmos, convivimos con todo. Entonces, el mundo moderno solamente ha entrado en una relación de uso y de abuso. Ya no hay la relación
de convivencia, del cariño, de compartir, de complementarse, sino solamente de uso. Entonces, ante eso, nuevamente emerge con mayor fuerza el vivir bien, buen vivir. La primera edición, recuerdo, lo hice entre diciembre y enero. En diciembre del año 2009 y enero del 2010. Y se publicó en Lima, Perú, en febrero del 2010. Era un pequeño compendio de unas cuantas páginas que hasta ahora está en la web, en el internet, ¿no? Que se puede bajar, es un pequeño ensayo. Y después un poquito más aumentamos y se convirtió en un pequeño libro. Y después la segunda edición se publicó en Bolivia, aumentamos un poco más. La tercera volvieron a publicar en Lima, en Perú, y la cuarta otra vez en Bolivia, y así fue creciendo. La quinta se imprimió en los talleres allá en una universidad en Buenos Aires, y la sexta, que ahora es un poco más, porque ha crecido la investigación desde el año 2010. Son 4 años que le he dedicado para poder recuperar, para poder entender, para poder comprender. Entonces, estos 4 años recoge el habernos sentado en ceremonias, en haber incluso quedado en silencio con ellos, ¿no? para reflexionar. Además de ser una propuesta de vida, es también una propuesta política ante los estados, porque la vida también, entendiendo la política como un lineamiento de conducta, es una propuesta política. Entonces, el vivir bien ha crecido mucho en visiones y nos hemos dedicado en 4 áreas: el sistema jurídico, ancestral comunitario, es decir, cómo podemos tener un sistema jurídico que complemente a las personas. La economía que nosotros estamos planteando desde el vivir bien no es para implementarnos en el mercado, no es para competir, es para tener lo necesario. Hay un principio hermoso que me gusta, el principio Aymara, que dice que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos todo lo necesario y que a nadie le falte nada. La cultura, todo lo que nosotros hemos generado, nuestros ancestros han generado, la danza, ¿no? Ese huayño, esa vestimenta, ese lenguaje, esa forma de convivencia, ¿no? La forma de hablar, ya pues hermanito, apúrate, ¿no? O sea, tenemos una forma distinta porque emerge de una lógica de aproximación profunda entre los seres. Esa cultura ha pervivido, pese a la colonia, pese a la república, ha pervivido, pese a que la modernidad es aplastante, ¿no? Es imperativo aplastante, es decir, tiene todo para que tú olvides tu cultura. Pero mira cómo Bolivia y los países de Latinoamérica se han mantenido en su cultura, y la mayor riqueza que nosotros tenemos es nuestra cultura. Nuestras danzas, por ejemplo, prácticamente arrasan, ¿no? Arrasan porque no es un baile para 2 en un espacio pequeño, no. Es un baile de una comunidad entera, de 500, de 1000. Podemos bailar al mismo ritmo, al mismo paso podemos bailar. Entonces, eso nos está diciendo una lógica distinta. Nosotros, por ejemplo, en el mundo andino, desde los principios culturales, nosotros no buscamos solo acumular. Si por alguna razón alguien ha acumulado, lo tiene que compartir. Lo tiene que compartir. Por ejemplo, ese es el preste, ¿no? Entonces el preste dice, bueno, vamos a compartir, vamos a bailarnos, todos nos bailaremos, pues, ¿no? Entonces, y si tenemos que comer, todos comeremos. Esa cultura ha generado una pervivencia y hoy es capaz de promover al mundo y decir, lo que está haciendo el mundo moderno no está muy bien, porque está generando abismos y vacíos en nuestra convivencia. Más aún, la madre tierra se ha deteriorado. Este libro es el producto de reflejar un sentimiento, de un mensaje de amor, no solamente de mi persona, sino este es el mensaje de los abuelos, esos abuelitos que se han afanado en decir, a ver, ¿cómo va a vivir mi nieto, mi hijo? ¿Cómo? Porque nos amaba mucho, nos ama muchísimo. Por eso han generado una cultura, una cosmovisión. Eso hemos tratado de reflejar, porque yo tengo hijos y me pregunto, no siempre voy a estar acá, ¿qué será de ellos? Entonces un día tal vez no encuentro un lineamiento y leerá este libro y digo, oh, esto puede tal vez ser una respuesta en algún momento para alguien, digo yo. Instantáneas de un viaje en tren es la muestra que nos trae a Bolivia Isidoro Valcárcel Medina. Conozcamos un poco más de este artista conceptual.
Bueno, yo me vinculé con Isidoro primero como espectador. Conocí su trabajo en alguna exposición, en revistas, etc. Y me encantó. Me pareció siempre un tipo muy brillante a la hora de sugerir algo con muy poco y también bastante humorístico. Es decir, yo veía en su trabajo mucha ironía y mucho humor. Y eso fue lo que me enganchó a su trabajo, ¿no? Y para este proyecto fue bastante una valentía, una temeridad por mi parte, porque yo fui a su casa directamente y empecé a tener una relación con él directa, personal, y me atreví a decirle un día, oye, me gustaría hacer algo contigo, una exposición, lo que sea. Y lo sorprendente fue que me dijo que sí, ¿no? Y entonces yo me quedé alucinando porque para mí es un maestro, y ahí empezó la relación, hasta el día de hoy que tenemos esta suerte de tenerlo en Bolivia. Él en los años 70 vino a Latinoamérica y trabajó en Brasil, en Uruguay, hizo performance, hizo acciones. Y lo que sí es cierto es que desde los 70 no había vuelto a hacer una exposición en Latinoamérica, con lo cual hacía muchos años que no se le veía aquí su trabajo. Esta exposición está pensada en específico para el Centro Cultural en Chile y se ha tenido que adaptar esta sala del Centro Cultural de Bolivia. Ha habido un trabajo de montaje importante para que se pueda ver de la mejor forma y de la forma idónea. Bueno, el arte conceptual en rigor surge en los años 60 y Isidoro se le conoce como uno de los pioneros en España de arte conceptual porque él empezó a desarrollar su carrera como artista en los años en los que apareció el arte conceptual. Y de hecho hay mucha gente que piensa que este es un arte muy anquilosado, muy del pasado, ¿no? Muy de años 60. Yo no lo veo así, desde luego. Yo creo que el arte no tiene edad y no tiene época. Y de hecho también a veces cuando me cuentan que es un poco viejito Isidoro Valcárcel Medina, que tiene casi 80 años ya, yo digo que es el artista más joven de España, porque sus ideas son muy jóvenes, son muy frescas. Y bueno, sobre el arte conceptual también creo que hay un prejuicio o hay un mito acerca del arte conceptual que es muy complicado, muy complejo, ¿no? Yo creo lo contrario, es decir, hay un arte conceptual que es quizás el más purista o el más puro, en el que lo que ves es lo que ves, es decir, no hay más. En este caso es un arte conceptual que sí que tiene un nivel de metáfora o de sugerencia o de poesía y sí que se requiere un esfuerzo un poquito mayor al espectador. Pero es un esfuerzo muy pequeño y yo creo que lo que obtienes como recompensa es bastante beneficioso, ¿no? Es bastante interesante. Es un artista dentro de que es artista conceptual, tiene también un aspecto más político, más comprometido o más social. Por ejemplo, hizo una exposición en Madrid en la que hizo la traslación, trasladó un comedor social donde van a comer pobres a un centro expositivo, a un centro que en teoría es elitista, ¿no? Y ahí había un punto social. También tiene otra serie que se llama Arquitecturas Efímeras y en estas arquitecturas efímeras hacía como proyecciones entre macabras y humorísticas y sociales también. Por ejemplo, hizo la proyección de una torre para suicidados, para que la gente se pudiera suicidar. Es macabro, sí, pero también tiene un punto, yo creo, político, un punto de denuncia, ¿no? Y luego también tiene un punto, como te digo, muy sarcástico o muy, incluso te diría, antisistema, que es una palabra que está de moda, ¿no? Por ejemplo, en el Museo de Barcelona le encargaron una exposición a condición de que dejara una obra en la colección del museo. Y él dijo, sí, vais a ver. Entonces agarró un muro del museo que estaba pintado en blanco, contrató a un profesional de pintura en brocha gorda, de interiores, le pagó el sueldo normal, sueldo de obrero, y lo que le hizo fue pedirle que pintara todo el muro del mismo color con un pincel de acuarela. Entonces es una locura, ¿no? Pero yo creo que ahí hay también un acto de rebeldía y un acto antisistema, ¿no? Es una obra que es imposible de coleccionar. Soy Isidoro Valcárcel Medina, tengo la profesión de artista español y estoy encantadísimo de haber venido aquí al Centro Cultural de España en La Paz a celebrar esta exposición Instantáneas de un viaje en tren, que a partir del 9 de septiembre durará hasta el 24 de octubre y a la cual tengo el gusto de invitarles a asistir y además les agradezco de antemano si así lo hacen y confío en que la experiencia para ustedes sea placentera. Yo por mi parte estoy encantado. Muchas gracias.